Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en esta presentación del libro de cuentos, del volumen de cuentos de Carolina Reiser, autora primeriza en Dandelion, que también está publicando los primeros textos de la colección. Primero los parroquiales, el agradecimiento al Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, al Departamento de Literatura y Sociedad, que coordina Susana Chela, que no está presente en la sala, pero siempre está presente en nuestros corazones y creemos que está al caer. El Departamento de Literatura y Sociedad proporciona este espacio que se llama Hablar de Literatura, hace más de 10 años, y es la posibilidad para los autores, tanto de acá de Buenos Aires o de Capital, como del resto del país, porque es un espacio federal. El Centro Cultural de Cooperación tiene sedes en todo el país. Y como hoy vamos a tener la chance, por ejemplo, de hablar de literatura argentina contemporánea, y en este caso el volumen de Carolina. Así que bueno, cumplida esta instancia de agradecimiento formal, vamos a pasar ahora sí a hablar con la autora. Ella tiene previstas, porque me dijo, respuestas escandalosas, así que vamos y confesiones también. Cuando leí este volumen, lo primero que pensé fue en un autor próximo también por la temática, pero también en cuanto a la justeza del vocabulario con el que estaba escrito, que era Quiroga, y Quiroga tenía un decálogo respecto de qué cosas hacer y no para conformar un buen cuento. A mí me pareció que estaba bien, que el lenguaje era certero, que había precisión en eso, y por otro lado también que la temática que ella había tomado, que era un poco respecto de la mitología más próxima para nosotros, una mitología territorial mesopotámica en esta instancia, lograron ensamblarlo bien con lo que era por ahí una experiencia más vital o una experiencia cuasi biográfica, digamos, que más allá de que en la primera instancia de titular el libro eso estaba como más pleno, después se atenuó un poco con la sugerencia del título que dio ella, que era Cuentos que sanan, que ya vamos a hablar un poco sobre eso también. Lo que es primordial es el componente literario que está presente en este libro. Entonces está muy lograda esa situación de confluencia, de esa pequeña mitología de la infancia y casi adolescencia, y esos avatares también que, como bien digo, a partir de lo que leí, interpelan los diferentes tipos de violencia ejercida a las infancias, ¿verdad? Que es un poco algo que yo no... en los primeros cuentos, cuando lo leí, era algo que se veía venir, y recién en los últimos cuentos es como más patente. Así que bueno, Carolina, bienvenida al Centro Cultural de la Cooperación. Felicitaciones, antes que nada, también por el volumen. Los libros siempre nos esperan, pero también los podemos escribir, que en este caso es lo que has hecho. Y hoy acompañada con mucha gente que quiero yo querida, ¿verdad? Bueno, eso me hace por ahí estar un poco más tranquila, que los que están acá, bueno, son todos gente que quiero, que me conoce y que me interesa que conozcan por ahí mi historia. Entonces, bueno. Bueno, ¿cómo fue un poco tratar de escribir? ¿Cómo ya tenías algo casi en un encuentro eventual? Me comentaste que tenías escrito algo, que no sabía bien qué era, había un poema también que yo leí y después se dio forma. ¿De qué manera? ¿Cómo fue que empezaste con el interés por contar este libro que hay una unidad temática, no es que han sido escritos a la de Dios, digamos? Bueno, yo hace 2 años aproximadamente, como que maduró esta idea. Siempre tuve la idea de escribir, porque bueno, uno sabe su historia, la conoce, entonces decía, cuando conmigo misma, con la almohada pensaba, decía, esto tengo que hacer un libro. Bueno, en algún momento lo haré, siempre iba postergando por la vida, el trabajo, los hijos. No lo escribía, en realidad no lo escribía ni en papel ni en la compu, sino que lo iba escribiendo en mi cabeza. Hace 2 años, cuando tenía 48 años, me pasa que me agarré una neumonía, estaba en cama, fiebre, y realmente sentí que me moría en ese momento, me sentía muy mal, y digo, si me llego a morir ahora, me voy a llevar todo esto y no lo compartí con nadie, porque bueno, hay algo por ahí que no lo saben. Yo jamás
hablé con nadie de mi infancia, de mi vida, o sea, nadie, ni por ahí Omar, que está por ahí, que es mi pareja, mi marido, él tampoco, o sea, algunas que otras cuestiones, pero era como algo muy reservado en mi interior. Bueno, por ahí mis hermanas algo sabían, pero bueno, no era algo que yo lo hablara con nadie. No hice jamás terapia, así que bueno, era mío. Entonces sentí eso. Digo, uy, si hoy no salgo de acá, de cómo me sentía, me llevo todo esto. Y bueno, había cosas que yo sentía que debían ser contadas. Bueno, es un poco por ahí. Bueno, sí, un poco. Y ese paso, digamos, de intentar escribirlo, que bueno, está bien un poco de una forma de exorcismo, si querés, o de catarsis, en el sentido más literal, catarsis es lo que limpia, significa eso. Pero de ahí a la idea del libro fue bastante rápido también, porque vos tenías los textos. ¿O fuiste llevada por la vorágine? No, yo en realidad lo que estoy escribiendo, y está ahí como hace 2 años trunco, es una novela autobiográfica, y estaba como bastante avanzada, había llegado como hasta los 15 años de mi vida, y bueno, por ahí una cosa, se borraron un par de añitos y tenía que volver a empezar a escribir, entonces eso me acobardó un poco, digo, uy, tanto, empezar de nuevo, paré, no escribí más. Ahí está Barbie, que es mi amiga, un día hablando con Estefano, me dice, eso existe, se llama podcast. Yo le digo, podría ser algo grabado, así no escribo. Yo le digo, tengo ganas de que ustedes me filmen y yo voy contando mi historia, pero no sé cómo, no sé cómo llamarlo. Y él me dice, eso se llama podcast, bueno, modernizate. Entonces empecé a investigar meses, podcast, compré todo el equipo, tengo el equipo de sonido, los micrófonos, todo. Y bueno, Barbie me iba a ayudar porque ella íbamos a hacer como este formato, como una entrevista. Y tampoco me terminó de cerrar, como que fui probando distintas cosas. Y un día de insomnio sería, tengo problemitas para dormir. Me despierto a las 2, 3 de la mañana y me cuesta mucho conciliar otra vez el sueño porque mi cabeza empieza a trabajar o a maquinar o a pensar. Entonces, bueno, se ve que sumamente inquieta porque Omar me dice, ¿qué te pasa, gringa? Me dice, gringa, ¿no puedes dormir? No, le digo, estoy escribiendo un cuento. Estaba la luz apagada, todo. ¿En serio? Me dice, ¿qué cuento? Le digo, sí, estoy, en mi cabeza estoy escribiendo un cuento. Y me dice, a ver, contame, como que tampoco por ahí creía la situación. Le digo, sí, mira, se llama El Gargunflo, y bueno, y empiezo, que fue el primer cuento, que paradójicamente ahora es el último. Bueno, y me levanto al otro día y lo escribo así en papel, en una servilleta que tenía en la mesita de luz, lo escribo para no olvidarme algunos detalles. Y como que me entusiasmé mucho con eso y me di cuenta que algunas cosas me quedaban por fuera y digo, no, estas van en otros cuentos. Y así fue, como que fui de atrás para adelante. Porque hay un pequeño recorrido, bueno, ya van a tener la posibilidad, si no han tenido, de leerla, un pequeño recorrido biográfico con algunas situaciones puntuales y también esa vinculación con los pequeños mitos que no son tales, en este caso es como desenmascarar también una forma de la violencia. Está muy bien logrado porque no es un libro virulento en ese punto, sino que ahí está el matiz, es como si fuera una niña la que cuenta en un punto también. Después se mezclan esos relatos, que creo que es lo que le da la mayor prestancia para el que lee. La novela entonces que está en ciernes es un complemento de esto sería como una pequeña esquirla de eso también. A ver, yo soy como autocrítica por ahí conmigo misma, bastante. Entonces yo pensaba estoy haciendo una novela. A ver, ¿a quién le va a interesar leer una novela de tantas páginas de alguien que no conoce? Entonces pensaba, a mí me interesaría, y bueno, por ahí en cierto punto leería algo si sé algo más, o alguien que conozco, o por ahí, como que pensaba. Entonces digo, no va una novela así de no tendría interés. Entonces, bueno,
digo, listo, lo hago en otro formato, como aproximando a lo que el tema de lo que se va a tratar, con cuentos más cortos, y después, bueno. Igual siempre le digo yo a los autores que el universo no está esperando los libros de nadie, ni del autor consagrado ni del autor Nobel. Pero sí hay lectores que tienen interés en... Los libros siempre nos esperan, decía un autor argentino. Y respecto de esta instancia biográfica, había una cosa graciosa que decía, graciosa no, simpática en un punto, que refería a un escritor uruguayo, que él decía que iba a haber historia de la humanidad el día que todos los hombres y mujeres a partir de los 40 años tomaran un cuaderno y escribieran qué les había pasado hasta ese entonces. Y yo creo que está bien dar cuenta de eso. Y algunos libros se escriben, tenemos el caso de nuestro mayor escritor, se dictan, y otros se graban. Nosotros hemos tenido una experiencia el año pasado de grabar y desgrabar unas entrevistas a 2 autores. De hecho hay un libro que todavía no salió, que está fundado en grabaciones con el autor, y la transcripción de eso. Entonces son diversas las formas de que el libro encuentre la forma material, digamos. Así que no es que existe ese mito de que se encierra el autor y lo escribe, que puede ocurrir o no. Robert Duarte decía que no importa el espacio en el que tuviéramos, podíamos escribir sobre una bobina de papel en cualquier hora, con cualquier elemento, y que siempre iba a estar Dios y el diablo dictándole palabras inefables. Lo que quería decir era que si uno tiene la necesidad de escribirlo, va a escribir, como ha sido el caso de estos 4 cuentos. ¿Querés leer un fragmento de algo, un pedacito de un cuento, o preferís dejarlo para la incómoda? No lo hemos planificado ni nada. No lo planificamos, pero bueno, podría, no sé si leer, pero podría ¿O querés contar alguno? contar por ahí un poquito en qué están inspirados y de qué se trata, eso sí. Bueno, a ver, más o menos estamos en línea y sabemos que viene por una parte por lo que está explicado. Es una manera de denunciar por ahí casos y sucesos de la infancia que no los pude por ahí contar con palabras y los conté por escrito. A ver, yo cuando compartí los primeros cuentos a tanto mis hijos más grandes, porque los chicos no tuvieron acceso, y a amigos, era por una inseguridad mía de que no sabía si estaba bien logrado, no sabía si iba a gustar, entonces como que algunas cosas las fui compartiendo, y bueno, recibía devoluciones como muy lindas del otro lado, y sí, seguí, está re bueno, entonces bueno, también mucho aliento del otro lado. Entonces, a ver, me pasaba esto, yo podría tranquilamente escribir y denunciar hechos con nombres y apellidos y hechos puntuales, y que no van a ser relatos como en este caso basados en cuentos, no son todas leyendas, son cuentos. Entonces me pareció una forma como dinámica, entretenida, porque a mí cada situación es como que soy docente, yo creo que la mayoría sabe que soy aparte docente, tengo como mucho contacto con literatura infantil, entonces decía, a ver, esto o esta parte que pasó me hace acordar a esto, o esto en ese momento para mí representó tal cosa, y siempre relacionado con algo, con alguna literatura infantil. Y ahí nace, ya me olvidé cuál era el primero, y eso que son solo 4, o sea que no está bien no está bien la cabeza. Bueno, el primero se llama Devorados por el Lobizón. Que fue el último que me enviaste. Claro, fue el último que escribí, por eso hice un proceso como de adelante, del último al primero, porque como que yo decía, a ver, esto y esto, la verdad que amerita otro cuento, es una historia en sí misma, no lo podía poner en el último porque, o sea, nacía con esa historia. Entonces, bueno, Devorados por el Lobizón, justamente, bueno, el lobizón es un animal, un ser mitológico de la provincia de Corrientes, básicamente el litoral. Y bueno, yo como que ese momento de mi vida lo viví así, como que el ataque de un lobizón. Entonces, bueno, esa leyenda me permite como ir jugando, le digo yo, con cosas reales y cosas que sucedieron en la leyenda,
como para poder explicarlo de mejor manera y no ser por ahí tan explícita en un montón de cosas. Lo que por ahí sí tengo para decir, que todo lo que está reflejado ahí, o sea, nada, no hay nada que no sea real, o sea, es todo real, pero está como entrelazado o camuflado con algún cuento o leyenda, ¿sí? Bueno, a los primeros que le compartí el cuento le había puesto como requisito que lo que se entiende, que no valía o no se entiende, o se interpreta de otra manera. Lo que yo por ahí no quería o no estaba preparada en ese momento era como la repregunta. A ver, ¿qué quisiste decir con tal cosa? Todo, porque como que para mí quedaba bastante claro lo que uno decía y cómo lo decía en el cuento. Entonces, bueno, esa fue por ahí la condición, y para los que todavía no leyeron, va por ahí la misma condición. Bueno, ese es el primero. Es el primero, sí. Igual cuando ella, porque una cosa es lo que diga el autor y otra cosa es después lo que lee el editor. No es que está camuflado, sino que interviene la literatura, que es lo más importante para mí, para que pudiéramos decir, bueno, avancemos con el libro. Entonces creo que esa condición de lectora también, porque se nota eso, hace que confluyan en ficciones que tranquilamente puede uno leer. Por supuesto que está esta carga de denuncia o esta carga, sí, de denuncia, no es otra la palabra, que tiene que ver con diferentes formas de la violencia que se han ejercido de manera sistemática sobre las infancias, que no van despegadas de la violencia sistemática que se ejercía desde otros ámbitos, como ser los estatales. De hecho, hay un cuento que queda muy claro eso. Entonces, este cuento también viene a dar cuenta un poco de una generación, somos de la misma generación casi, qué es lo que nos hizo, qué es lo que hizo el país con nosotros también. Entonces, en ese aspecto creo que también es interesante leerlo de esa perspectiva. Y además en situaciones de desarraigo y de traslado, situaciones que están lejos. Una autora hace 2 años dijo algo interesante en esta misma mesa, dijo, en este país lejos es lejos de la capital. Y eso también creo que está un poco marcado en el libro, y está bien que esté señalado. El lector atento lo va a saber advertir. Yo creo que lo más interesante están los matices que logró Carolina con estos 4 cuentos, muy logrados realmente. Y el último fue el primero, finalmente. No vamos a avanzar sobre los 4 textos para que ellos tengan la sorpresa cuando, sin agolparse, adquieran el libro que están ahí. Pero demos un poquito de información del que acá figura como último, pero que era el primero que escribiste. Bueno, ese fue muy, muy gracioso, y bueno, está por ahí reflejado también en el... O sea, gracioso digo porque nació, no por la historia en sí, ¿no? Ese fue el del sueño, que empiezo a soñar con libros de la escuela, con comentarios, intervenían supervisora, maestro, digo, y nombres de cuentos y autores que jamás, o sea, después me di cuenta que jamás los había escuchado, porque me despierto como perturbada y digo, a ver, había autores que los googleé y no existían, o sea, el nombre del cuento que había escrito ese autor. Por eso juego un poco con eso, digo, a ver, soñé con una historia, soñé con autores que no existen, con un título de un cuento, o sea, a ver, ¿qué me quiere decir esto? Bueno, me quiso decir que era el momento de que yo escriba mi propio cuento, mi propio libro, o sea, nace así. Bueno, o sea, obviamente es un personaje inventado, pero es como personaje, no, es una criatura, es algo monstruoso. Porque, bueno, lo sueño y después empiezo googleando, todo buscando a ver qué significaba, porque nunca había escuchado el gargunflo, sí, el otro, el carbunclo azul, sí, pero no así gargunflo. Entonces buscaba y me salían todas definiciones de garganta, imágenes de gargantas. Entonces, como que tenían relación con lo que había soñado. Entonces fue como, la verdad, muy, muy raro y revelador, y el motivo, la verdad que fue la inspiración para arrancar con esto. A ver, no sé hasta dónde más profundizar, pero trata por ahí de un tema serio y, bueno, lo digo directamente con el abuso infantil. O sea, ese cuento se refiere a eso. Bueno,
De alguna manera este libro dialoga invisiblemente con otros que han aparecido en estos años, también sobre la temática. Yo creo que lo hace con gran nivel literario, vuelvo a insistir en esto, en esta premisa, que es para nosotros también cuando leemos el material. Y creo que es un libro necesario en ese sentido. Por eso decía que también a veces cuáles son los motivos o los disparadores para escribir un libro y para publicarlo. Bueno, aquellos libros que interpelan o dialogan con algunos aspectos de la realidad social, al menos dentro de Dandelion nosotros procuramos establecer ese vínculo y ese diálogo con otros libros, con otros autores, y creo que también esa interpelación va a hacer que por ahí podamos de alguna manera también sobre esos datos tan imprecisos que nos dan cuando decimos somos argentinos. Bueno, ¿qué somos argentinos? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué nos hizo? Bueno, este libro también indaga esa faceta y creo que es lo más interesante que en esos matices, en esos pliegues, en esos exilios, los antiguos llamaban al exilio un lugar de innúmeros pliegues. En todos esos pliegues que se desarrollan estos 4 cuentos hay muchas preguntas también y que creo que interpelan también este presente, que en donde la violencia no está ausente nuevamente, en donde las infancias vuelven también a estar en constante peligro, digámoslo. Entonces creo que también es un llamado de atención para los lectores. Ojalá que lo puedan leer así, ojalá que esa sea la experiencia de lectura de ustedes. Y yo creo que cuando uno tiene un libro en la mano, los que somos lectores, siempre encontramos algo bueno, algo lindo en los libros. Ya lo decían, en cualquier libro siempre hay algo bueno. En este libro hay muchas preguntas, que ha sido lo más interesante para mí. También está sobre la suerte de escribir, sobre ese avatar que implica escribir, que yo le decía a Carolina, y cambié una parte de la contratapa, porque me pareció que pensar sobre la escritura como una deriva también y como una posibilidad de aventura estaba bueno, que creo que es un poco, es un primer libro y para el autor primerizo siempre es una aventura publicarlo, porque es un hecho de valentía. No, aparte de un mundo desconocido, yo nunca, o sea, sí tenía la idea, pero no tenía idea de cómo funcionaba esto, y bueno, fui como averiguando, lo contacté a Alberto a través de una amiga en común, sí, y él me fue explicando, o sea, con toda la paciencia del mundo, como que también me fue animando, y digo, bueno, no es tan difícil como por ahí uno piensa, o sea, desde el desconocimiento, y en un 45 días estaba todo cocinado, fue también todo, bueno, un poco como mi vida misma, es así, o sea, cuando tiene que ser, y es ahí, si no después, bueno, pasa y no es. Entonces, bueno, era el momento. Sí, no le damos mucho margen de tiempo a los autores de arrepentimiento, porque si no vuelven a escribir el libro. Entonces, por experiencia le damos un margen a corto. Sabemos que vienen con el libro terminado y hay un margen de tiempo limitado, estricto, para reescrituras o eventuales enmiendas. Pero en este libro trabajamos poco esos aspectos, fueron más bien estilísticos algunas cosas, lo cual también me agradó mucho trabajar así, y esperemos que no sea la primera y que se repita. Bueno, ya dijimos, ya está escribiendo otra, así que bueno. Ahora viene la parte en donde le pueden hacer preguntas. Yo ya dije, preguntas incómodas, más preguntas. Están rápidos, sí. Ya no se inhibió, acá quieren preguntar, acá está. ¿Quedó algo sin que te quedó guardado, sin que lo pudiste expresar ahí? Y mira, en estos 4 cuentos yo hablé de, o sea, después cuando lo vean se van a dar cuenta como que son determinados años, ¿no? Etapas. Y recién fui desde los 7 a los 11 años, o sea que hay mucho que ha quedado. Sí. O sea, esto recién empieza. ¿Por qué de los 7? ¿Por qué no de antes? Y porque yo considero que antes de esa edad era mi infancia más o menos normal y feliz. Bueno, un poco la etapa es a propósito. Es como que busqué una imagen que, o sea, a ver, yo tengo muy buena memoria, tengo una memoria
verdad que Se nota. se está yendo igual, pero tenía muy buena memoria. Entonces yo considero que mi etapa desde lo que me puedo acordar, porque no me acuerdo cuando nací, sí por fotos, hasta los 6 años fue extremadamente feliz. O sea, la que todo niño podría desear. Y después, bueno, se fue complicando un poquito la cosa. Y ahora, bueno, lo que tomé es justamente esta parte no tan feliz. De los 7 a los 11 y hay más. Es eso. Sí, Carlos, te quería preguntar, en cuanto a lo literario, si consideras que podría ser utilizado como un texto en la escuela media, como para trabajar a lo que fuera ESI o que Sí, algún totalmente. tipo de enfoque de formación. Sí, No está que se puede usar como justamente. disparador. Y sí, porque justo el último cuento, que es el Gargunflo, habla de eso. Yo, a ver, en mis 25 años de docente, y ahora, bueno, estoy ya llegando por ahí al final, me encontré con muchas situaciones de vulneración en las escuelas de niños. Entonces, bueno, una de mis grandes promesas a mí misma y como concepto de vida es no dejarlas pasar. Entonces, bueno, estoy constantemente como trabajando con eso y tratando de, o sea, me involucro, pero me involucro de verdad, porque entiendo esto, que, a ver, es como que, a ver, lo voy a poner en palabras así, por ahí voy a estar un poco sensible, es como que ayudo a mi niña interior, o sea, es eso, siempre vuelvo y hago lo que a mí me hubiese gustado que hicieran, porque bueno, cuando Alberto habló de esto del Estado y todo, yo pensaba, ¿no? Y en realidad yo, o sea, pedí ayuda en todos los estrados del Estado, desde juzgados, primero vamos por familia, ¿no? Familiares, después en la escuela, en la justicia. Entonces yo siento realmente que yo fui una niña no escuchada y no ayudada. De hecho, o sea, tomé yo las riendas de mi vida y me ayudé sola. O sea, a ver, sola no siempre, obviamente con las personas pero que me rodearon y que me ayudaron, pero como que busqué yo mis herramientas para defenderme. O sea, es eso. Sí, hubo un total desamparo de otro lado. Bueno, y un poco la pregunta de lo que decía, una característica de este libro, a diferencia de por ahí lo que... Hay un gran mercado de literatura infanto-juvenil, barbetes, digamos, etiquetas. Este libro no está pensado para... Yo creo que ningún libro de los que se dicen de literatura infantil fue pensado para niños. Hay ejemplos clásicos como el de Los viajes de Oliver Twist, o el otro, el de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. No fueron pensados para niños. O Marina Walsh, que decía que descreía de las etiquetas, que ella lo único que hacía era recrear el lenguaje popular. Es decir, entonces yo desconfío mucho cuando dice, este libro está para niños de 8 a 12 años, porque hay libros que siguen, por ejemplo, ya que mencionamos a Marina Walsh, El Sol Loco, yo tengo 50 años y lo disfruto igual que un niño de 7. Entonces, este libro lo puede leer un niño de 7 tranquilamente. Yo también conozco ¿cómo se llama? El diseño curricular, tranquilamente lo puede leer un niño de 7, un niño también, pues son niños hasta los 18 del secundario o cualquiera de los que estamos acá. Es literatura, en ese sentido creo que es también un gran logro haber logrado, por eso te decía la intervención, lo que ella dice, lo logré camuflar, es la literatura, exactamente la literatura. Por otro lado, los libros siempre puede ocurrir todo, que es una gracia grande, y los lectores pueden hacer con eso, sí están marcados algunos aspectos, como ya dice, muy evidentes, de señalamientos, de estos temas de vulnerabilización de los derechos, pero que no es el tema preponderante. Y sí hay algunas otras cuestiones que están buenas para trabajarlas, que son los ejes temporales en los que transcurren las escenas, que eso sí está bueno para laburarlo. Y está bueno porque no levanta la mano Carolina para decir esto ocurrió en tal año, sino que da como matices de eso y tranquilamente uno puede empezar a indagar. Entonces, qué pasaba, las cosas que se describen, las bebidas que se tomaban y algunas cuestiones que son muy simbólicas para la historia nacional, qué sé yo, vamos a poner un falcón verde, por ejemplo. Eso no está puesto de manera inocente. Y yo creo que está puesto, y que el lector tampoco se puede hacer el desentendido, que es lo primordial.
en este libro, ¿no? En este caso. Sí, ese está creo en el segundo cuento. Bueno, lo que me pasó cuando lo escribí es eso, yo me ubicaba como en la época, como les decía, tengo como muy claro los hechos, es como una película en sí misma, ¿no? Entonces yo pensaba en todo lo que pasaba, lo que me pasaba en la escuela, lo que me pasaba en la familia, lo que pasaba como país, lo que pasaba, y digo, bueno, y en base a eso como que, a ver, para no aburrir, como los cuentos tradicionales, esto pasó en y fui buscando como esas cuestiones que ubican en la época en sí o en el contexto histórico también, sí. Sí, está bueno eso. Sí, sí. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Sentiste como una liberación a partir de que hayas escrito un libro? ¿Te sentiste como que liberaste algo? Sí, totalmente, porque yo, o sea, me pongo a pensar y, a ver, no sé si un año atrás, meses atrás, no me imaginaba este momento que yo quisiera estar hablando, o sea, si por ahí se me escapa una lágrima, no es de angustia, sino es de emoción, y yo antes no podía decir 2 palabras, que por eso creo que nadie sabe mi historia, porque me sentía mal y no les podía contar. Entonces, bueno, yo creo que eso ya fue superado, y sí, obviamente que sentí liberación. Igual es recontra, lo hablaba con mis primas que vinieron primero, a ver, si no me animaba a hacerlo todo tan rápido, por ahí tampoco lo hacía, porque es súper ambiguo lo que me hace sentir, porque, a ver, denuncio básicamente a familiares directos, algunos todavía están vivos, otros no, entonces lo que me pasa es eso, a ver qué pasa conmigo ahora de que yo hablo de esto, ¿qué va a pasar de ahora en más en realidad con esos lazos sanguíneos? Y acepto, porque a ver, uno es humano y mal que mal, a ver, tengo un corazón y tengo afecto. Entonces sí, es como que siento liberación, pero también por ahí siento otras cosas que, no sé si culpa sería la palabra, pero bueno, va a traer consecuencias y ruptura familiar seguro, o sea, pues no hay más que eso. Claro, tengo una duda. Sí. O sea, por ahí está recontra claro, pero pido avanzar que podríamos decir que estos cuentos son como una autobiografía. Sí, bueno, yo empecé de hecho haciendo una autobiografía, lo que conté primero, entonces lo que hice ahora es sacar como alguna parte, a ver, suena también feo porque dejé como otras cosas que también fueron graves, porque tomé lo que considero lo visto más grave para escribir, y sí, son recontra autobiográficos, no hay nada fuera de la realidad ahí en esos cuentos, o sea, es eso. Es tu vida misma. Es la vida misma, pongo mi nombre, o sea, los únicos nombres que no usé fueron de las personas a las que no pregunté si podía, entonces, bueno, puse, a ver, hablo de familia, sin nombres, pero bueno, digo qué integrante de la familia era, claramente, y bueno, después hay uno que creo, el que más me costó es el tercero sería, no, porque ahí hablo de, o sea, mis hermanas, entonces creo que esos son como mi talón de Aquiles. Entonces me costó mucho porque como que no hablaba solo de mí, o sea, mi parte no me costaba tanto, me costó mucho por ahí involucrarlas a ellas, y bueno, les pregunté, estuvieron de acuerdo, así que también va con los nombres de mis hermanas. Eso. Pero bueno, los otros no están nombres, pero son todos personas reales, de carne y hueso. Bueno, todo primer libro siempre es testimonial. Desde Roberto Ar para acá, por ejemplo, con El Juguete Rabioso, que yo iba a hacer en su momento una pequeña alusión al personaje, a Silvia Astier, del Juguete Rabioso, que también las pasa, porque justamente en este tercer cuento, en esas aventuras que, entre comillas, que tiene con las hermanas, esa vida inestable que le proponen los adultos, veía vinculaciones también con Silvia Astier y sus amigos que salían a hacer desmanes ahí por Flores y demás.
Así que invisiblemente dialoga con otros libros. Que yo vuelvo a insistir lo mismo, confío siempre en los lectores que puedan hacer todos esos cruces de mapas de las lecturas de cada uno también. Y el libro lo propicia, insisto en esto, el libro tiene ese matiz que es el matiz de la literatura. Y en ese sentido, bueno, los lectores creo que van a estar agradecidos. Después se puede usar, sí, para múltiples factores, incluidos los de mitos y de mitos regionales o temas más específicos como estos. Pero es un libro, un volumen de cuentos muy logrado, ¿no? Vamos a cumplir ahora sí con los parroquianos y después hacemos la parte social de la presentación. Volvemos a agradecer a Susana Chela, que no se ha hecho presente en la sala, no se materializó, pero le mandamos un saludo, que es la directora del Departamento de Literatura y Sociedad y del Centro Cultural Floreal Gorini. Bueno, nosotros somos Dandelion, la editorial. El hombre no busca lo bueno, lo malo, ni lo bello, ni lo feo, busca una ventana para respirar. A veces la encuentra. En estos libros creo que existe esa posibilidad. Eso es todo. Bueno, ahora ya va a presentar la autora. Ahora sí.